La salud que necesitas para tu vida integral la encuentras aquí en la Clínica del Alma con el Dr. Maybeth Juárez. Clínica del Alma. Bienvenidos sean todos este día a este pequeño estudio. Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo: la ansiedad. Vivir en un mundo cada vez más complejo y desafiante puede ser abrumador. Y es fácil, hermanos y amigos que nos escuchan, sentirnos ansiosos y preocupados por el futuro. Sin embargo, afortunadamente hay promesas en la Biblia que nos hablan cómo Dios puede ayudarnos a controlar la ansiedad y a encontrar paz en momentos de estrés. En esta plática exploraremos rápidamente algunas de estas promesas y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas para vivir con mayor tranquilidad y confianza en Dios. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32 dice: Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Para iniciar el tema, primero vamos a tratar algunos aspectos generales sobre el tema de la ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es una reacción emocional normal de todo ser humano ante situaciones amenazantes del día a día. Este fenómeno es más común en las mujeres que en los hombres. De 10 personas, 7 son mujeres, 3 son hombres. La ansiedad se puede también definir como sentimientos de miedo, pavor e incomodidad, que a veces se presenta como una reacción a un estado de tensión o estrés. El trastorno de ansiedad es muy frecuente en los Estados Unidos y, según las estadísticas de este país, afectan a más de 40 millones de adultos mayores de 18 años. La ansiedad, hermanos y amigos que nos escuchan, es básicamente un mecanismo de defensa. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Es un mecanismo universal, adaptativo, normal, básicamente con el propósito de que esta respuesta asegure que la persona esté más alerta, esté más enfocada y esté lista para enfrentar el reto y la amenaza. Un ejemplo: cuando vamos a una entrevista de trabajo, se genera ansiedad. Cuando uno está enfermo, también se genera ansiedad porque no sabe qué va a pasar. Las noticias del día a día también nos generan ansiedad. La tensión económica, la escasez, situaciones familiares, divorcios, también nos generan ansiedad. Los síntomas de la ansiedad se pueden clasificar de muchas formas. Algunos autores lo definen por síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas conductuales, y a otros clasifican por lo que se siente. Vamos a hacer un pequeño repaso de las sensaciones que pueden manifestar ansiedad, porque muchas personas están en un cuadro de ansiedad y no lo han detectado. Estos podrían ser sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, el corazón se nos pone a latir más rápido, respiramos más rápido, estamos sudorosos, algunos tenemos un temblor fino, algunos pueden presentar sensación de debilidad o cansancio, a otros les cuesta concentrarse, a otros les cuesta conciliar el sueño. A algunos les puede dar diarrea o a otros puede dar estreñimiento. Algunas personas ya pueden tener dificultad para controlar ciertas preocupaciones. Algunas veces tienen síntomas de escape o lucha, quieren salirse del trabajo o de la casa. Pensamientos irracionales, inquietud, ideas obsesivas compulsivas. Estos son algunos de los síntomas que pueden presentar las personas con estrés y pueden ir de un grado leve a un grado moderado o a un grado severo.
La diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el estrés tiende a ser por corto tiempo y desaparece cuando desaparece la amenaza. La ansiedad, por otra parte, puede ser consecuencia de una amenaza conocida o inclusive no tener alguna causa aparente. Permanece por más tiempo y, ojo, la ansiedad puede convertirse en un trastorno de ansiedad, que ya es otra cosa. Las personas con trastornos de ansiedad tienen preocupaciones desmedidas, miedos intensos y excesivos, pensamientos repetitivos diariamente, una o más veces al día, y que en cuestión de minutos uno puede desarrollar un ataque de pánico. Esta situación disminuye definitivamente la calidad de nuestras vidas, interfiere directamente con nuestras actividades diarias. Entre estos trastornos ya de la ansiedad se pueden mencionar trastornos de pánico, fobias, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, para resumir, la ansiedad es una respuesta normal y natural de todo ser humano ante situaciones estresantes. Pero cuando esta respuesta se vuelve excesiva o desproporcionada, puede salirse de control y provocarnos un trastorno de ansiedad que definitivamente, amigos y hermanos, puede afectar nuestra calidad de vida y bienestar emocional. Por eso la Biblia, que es el libro más actual, nos habla de cómo Dios nos dejó consejos específicos para manejar adecuadamente la ansiedad. La ansiedad no es un problema de la humanidad moderna. En la Biblia miramos ejemplos cómo grandes hombres de Dios tuvieron que enfrentarse a este problema, la ansiedad. Elías, por ejemplo, huyó por miedo después de su victoria más importante. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes 19. Cómo Elías, después de haber triunfado sobre los profetas de Jezabel, lo amenaza de muerte y automáticamente él tiene un estado de ansiedad y huye. Moisés tuvo inicialmente cuadros de ansiedad, de miedo, cuando por primera vez tuvo que enfrentarse al faraón de Egipto. David tuvo miedo porque Saúl lo quería matar. David huyó a cuevas a esconderse cuando Saúl lo quería matar. Jacobo tuvo miedo de su hermano que lo quería matar. Cuando él regresa ya con su familia a la casa de sus padres, pues Jacob tuvo miedo, tuvo un cuadro de ansiedad. Y no digamos Gedeón, entre otros casos, que le pidió doble contestación al Señor porque tenía miedo de realizar lo que el Señor le había pedido. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la ansiedad? Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 25 y 34, que es un pasaje clave para el manejo, queridos hermanos, de la ansiedad. Esto lo está diciendo el mismo Hijo de Dios. Lo está diciendo Jesús, ¿verdad? Y dice, por eso os digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que aquellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguros que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo
esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Aquí el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, hombre 100%, Dios 100%, que dio su vida por nosotros. Él está hablando aquí y nos dice que nosotros somos mucho más valiosos que todas las criaturas creadas. Que no tengamos poca fe, porque estos pensamientos de ansiedad dominan la mente, pero no de los hijos de Dios. Dominan el pensamiento de los incrédulos. Porque nosotros que somos redimidos por su sangre, sabemos que si buscamos el reino de Dios por encima de todo, llevamos una vida justa, Él nos dará todo lo que necesitamos. No todos mis caprichos, sino lo que nosotros necesitamos, porque Él ya sabe de antemano que necesitamos. En 1 de Pedro 5:7, el apóstol Pedro escribe esta carta alrededor de los 63 años después de la crucifixión de Cristo. Y él la escribe específicamente a 5 regiones del Asia Menor que eran acosados y perseguidos y perseguidos y amenazados de muerte diariamente, únicamente por ser llamados cristianos y seguir las doctrinas de Cristo. Y él dice en el versículo 7, y él dice en el capítulo 5 y versículo 7 de 1 de Pedro: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Se lo está diciendo a través del Espíritu Santo a personas que eran perseguidas, atormentadas, hostigadas, solo por ser llamados cristianos. Y en Salmos 46, capítulo 1, versículo 3 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Este Salmo 46 fue básico en la vida de Martín Lutero. De hecho, él compone su himno Castillo Fuerte inspirado en este salmo. Bueno, ya sabemos qué es la ansiedad, ya sabemos cómo se manifiesta la ansiedad, ya sabemos que Dios está involucrado 100% en decirnos que no estemos ansiosos, porque Él está en control de todas las situaciones de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacer? Queridos amigos y hermanos, primero tenemos que asegurarnos que realmente se trata de un síndrome de angustia. ¿Verdad? Aquella persona que siente una presión en el pecho, como si un elefante se le pusiera en el pecho, le cuesta respirar, adormecimiento en las manos, no puede dormir, tiene estreñimiento, tiene diarrea, mantiene una sensación de peligro. Primero vaya al médico, porque problemas como el hipertiroidismo puede dar estos síntomas. Anginas pectoris, ya problemas vasculares del corazón también puede darlo. Entonces, hermanos, lo primero es asegúrese que realmente está ante un síndrome de ansiedad, ante un síndrome de angustia. Si el médico le dice, bueno, ya hicimos todos los estudios y no encontramos nada, entonces ya usted está ante un síndrome de ansiedad. Pero lo que más frecuente nosotros miramos es que las personas han ido con varios médicos, han tomado una cantidad de medicamentos y no han tenido alivio. Entonces, usted está ante un síndrome de ansiedad. Primero, coloque a Dios en primer lugar en su vida. Inicie con un tiempo de oración y lectura de la palabra de Dios.
En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bueno, Filipenses nos dice: oren y lean la palabra. Segundo, confíe en que Dios conoce sus necesidades. En Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32 dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Hermanos y amigos, Dios, que es omnipresente, ya conoce la situación que estamos pasando. Número 3. Tenga una actitud de fe ante la vida. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Bueno, ya sabemos que nos exhorta la Biblia a orar. Nos dice que Dios ya conoce nuestras necesidades. Pero si realmente no tenemos fe, si realmente no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces. Pero si somos cristianos verdaderos y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que tener fe, hermanos. En Juan 14:3 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. En Proverbios 3, capítulo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Hermanos, tengamos fe de que al orar y pedir el socorro al Señor, Él actuará. Número 4. Cree que Dios proveerá lo necesario para sus necesidades. En Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: y mi Dios proveerá a todos vosotros, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y como última sugerencia, hermanos, evitemos especular con el futuro. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En Salmos 32:8 dice: el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Y en Hebreos 13:5 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Hermano, creamos que Dios proveerá lo necesario. Ya cuando usted haya orado, haya estudiado la palabra, haya leído estas promesas para la iglesia, practique estrategias de relajación. Respire lentamente, cierre sus ojos, visualice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Puede contar de 1 a 10 lentamente y empieza a calmarse. Hacer ejercicio también es importante, porque al hacer ejercicio nos cansamos un poquito más y en la noche podemos dormir mejor. Y es importante, hermanos, que busque a su líder de la iglesia, a su pastor, a su amigo, a su consejero, de preferencia a un amigo del trabajo que sea cristiano, y platique con él sobre sus preocupaciones, sobre sus ansiedades, porque podrá tener otra perspectiva del problema. En la Biblia hay casos especiales que sí yo quiero mencionar, que hay casos especiales de ansiedad, y este caso lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 16, y también vamos a leer el versículo 23 al final.
Y el espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad. Y así usted se sentirá mejor. El 23 dice: así que cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa y el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usted ya fue al médico, ya hizo lo que le dije, ya tomó medicamentos y aún persisten los síntomas, hermano, es importante que hable con su pastor, con su líder, y que se pongan en oración y ayuno, porque también hay espíritus malignos. No estoy diciendo que todos los cuadros de ansiedad tienen que ver con espíritus malignos. No, la Biblia nos da antecedentes aquí, que hay espíritus específicamente que nos provocan ansiedad y que deben ser reprendidos y rechazados. Así que vamos a orar para terminar este pequeño estudio. Quisiera invitar a aquellas personas que no son cristianas aún, que no han invitado a Jesucristo a su corazón, que hagan esta oración. Padre, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho cosas que te han desagradado y te pido perdón el día de hoy. Confieso con mi boca que soy un pecador, pero también confieso con mi boca que Jesús es el Hijo tuyo que murió en la cruz por mis pecados. Tú lo resucitaste al tercer día y ahora está a la diestra tuya. Él murió por mis pecados. Ahora lo invito a que entre a mi corazón, que sea el Señor de mi vida. Deseo vivir para ti. En el nombre de Jesús lo confieso con mi boca para salvación. Y para todos aquellos hermanos que ya son cristianos, que ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por la iglesia. Tú conoces que estamos pasando tiempos difíciles y que muchas veces entramos en cuadros de ansiedad que no podemos manejar. Te pedimos que nos des discernimiento para saber la causa. Te pedimos que nos ayudes a entrar en tiempos de oración, que nos guíes con tu palabra, Señor, a confiar en ti, sabiendo que tú tienes control de todo, que eres un Dios grande, omnisciente, omnipotente. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todas aquellas personas que estén sufriendo de un síndrome de ansiedad secundario a una amenaza demoníaca espiritual, en este momento, Padre, con la autoridad que tú nos has